Muy bien, mis amados hermanos, vamos a meditar en la escritura, en la palabra de Dios. Ya hemos leído en Isaías capítulo 6. Quiero darle lectura a un versículo. Aquí la palabra de Dios nos habla en el capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y aquí en esta palabra de Dios estamos viendo una situación de juicio que viene sobre el pueblo de Israel. Y el enviado es Isaías. Isaías en este momento entra en el templo para adorar a Dios y tiene esta visión magnífica, maravillosa, en la que él puede ver a Dios. Y Dios le hace un llamado, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí dice, heme aquí, envíame a mí. Y él está dispuesto en su corazón. Vamos a orar. Señor, en esta noche, tarde noche ya te rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, que seamos obedientes a la Escritura también, Padre. Y, Señor, que podamos poner por obra lo que tú nos mandas y lo que tú nos dices. Padre, bendice esta palabra, unge mis labios, usa mis labios, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, entonces en Primera de Corintios, en el capítulo 4, que ya leímos también, voy a leer solamente dos versículos, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que somos llamados a servir, somos llamados a proclamar, somos llamados a anunciar la palabra de Dios. Y esa es una gran responsabilidad que debemos de cumplir. Tenemos un cierto tiempo en la palabra, unos 10 años, otros 20, otros 40, pero la misión es la misma. Así haya sido llamado hoy o ayer, tu misión es compartir, anunciar, llevar la palabra. Es el llamado de Isaías, es el llamado de Pablo, es el llamado de Timoteo en este capítulo 4 que ya leímos. El versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo para enseñar, para instruir, para redarguir, para anunciar las buenas nuevas, que las buenas nuevas de salvación han venido al hombre. Estamos ya muy próximos a la Navidad y estamos muy próximos pues a ese momento maravilloso en el que Dios envió a su Hijo. Como dice en Isaías, el capítulo 9, que está dando en el versículo 6 a su Hijo, porque un Hijo nos es dado. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, este es el anuncio de la Navidad. Ya estamos muy próximos, estamos en noviembre 15 y ya estamos muy próximos a ese momento para recordar el nacimiento de nuestro Salvador y el propósito de ese nacimiento. El profeta Isaías experimenta un momento muy difícil en su vida. Ha muerto el rey Usías, que era su amigo, era su familiar también, y con él probablemente la bonanza del reinado. El profeta enfrenta un tiempo ahora de incertidumbre y ansiedad, y ante esta situación decide ir a un encuentro con Dios en el templo. Por supuesto que no esperaba esta magnífica manifestación, porque ya hemos leído aquí cómo se ven los serafines ahí alabando, adorando, santo, 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 dice aquí la palabra en estos versículos. Y estos, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y estos serafines daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está
llena de su gloria. Así que Isaías va al templo, en este encuentro con Dios, donde es llamado, recibe un llamado y es transformado por Dios para cumplir ese llamado. Hay ciertos momentos en la vida de cada uno de nosotros en los que pasamos por esas experiencias sublimes en el encuentro con Dios y Dios nos alienta a seguir adelante y esto le sucede al profeta Isaías. Entonces él es purificado, es limpiado por aquel ángel que vuela hacia él y teniendo un carbón encendido, toca sus labios y lo purifica, lo lava, lo limpia para que cumpla la misión. Tu culpa te es quitada, limpio tu pecado, estás limpio de tu pecado. Entonces Dios nos limpia, nos purifica, nos prepara para ser enviados. En esta palabra, pues, que encontramos aquí en Isaías, en este bosquejo, encontramos primero que Dios se manifiesta a la vida de Isaías en una visión. Y yo espero, mi amado, que también Dios se esté manifestando a tu vida en visión, en sueño, haciéndote un llamado para servir de manera, pues, fiel. Porque como leíamos de 1 Corintios 4, el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú, yo, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. No tienes que ser tener un cargo, tener un nombramiento, sino que todos somos llamados a servir. Entonces Dios se manifiesta en su vida a través de una visión. Y ante la presencia de Dios en nuestras vidas, se hace manifiesto nuestro pecado, porque Él es un Dios santo, 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 y nosotros reconocemos eso. En ese encuentro, cuando nos postramos, cuando nos arrodillamos delante de su presencia, encontramos pues ese pecado en nosotros, pero pedimos ser limpiados, ser purificados. Entonces, después encontramos en este bosquejo también que su presencia es excelsa, tanto que nos produce temor. Ay de mí, que soy muerto. El pecado se pone de manifiesto ante su presencia y viene el arrepentimiento, un análisis, una reconsideración, como cada uno de aquellos siervos útiles, como cada uno de aquellos profetas, como cada uno de aquellos apóstoles que reconocieron su pecado. Pedro, reconociendo su pecado, regresando al agua cuando tienes encuentro con el Señor Jesucristo y se ciñe y se avienta nuevamente al agua, reconociendo que es pecador. Eso es lo maravilloso, que al estar en su majestuosa presencia, reconocemos ese pecado. El contexto nos dice pues que hay serafines que están adorando a Dios. Estos serafines, la palabra significa ardientes. Igualmente, nosotros en nuestra adoración debemos de ser ardientes, rendirle una adoración también continua, no nada más de repente, sino de cada día, cada momento. Y no solamente también de cada domingo. Y ellos adoraban y decían, santo, santo, santo. Ese santo, esas 3 veces que lo dice, representa plenitud, representa perfección en testimonio, es una adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y aquí un encuentro también con nuestro Dios en la santidad de Dios es fundamental para nosotros, para nuestra vida, pues le podemos conocer como Dios proveedor, como Dios salvador, pero para reconocerlo como Dios santo es necesario que vengamos a la adoración, que vengamos postrados delante de su presencia. La adoración nos hace conscientes de esa santidad de Dios. El templo es afectado por la presencia de Dios, dice aquí, y los quiciales de las puertas
se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Que así también tú que eres el templo del Espíritu Santo se estremezca. Yo, cada uno de nosotros como creyentes, nos estremezcamos ante la presencia majestuosa de Dios. Y recordemos que su gloria llenó el tabernáculo, el templo de Salomón, y así también nosotros como templo de Dios debemos ser estremecidos con su presencia. Por eso debemos hacer reformas a nuestra vida, restaurar nuestra comunión con Dios, restaurar nuestra relación con Dios, si estuviera rota. Porque hay muchos que han perdido la pasión por Dios, hay muchos que han perdido el amor por Dios, hay muchos que no les nace poder estar en esta hora con nosotros, en este tiempo de culto. ¿Por qué? Porque han perdido esa comunión, porque han perdido esa presencia y no pueden decirle santo, santo, santo. Y tenemos que volver a esa comunión. Su santidad y misericordia requieren de la disposición del corazón humano. Cada uno de nosotros dispuestos en nuestro corazón. Pues vemos que Isaías reconoce su condición, reconoce que es pecador, reconoce su necesidad. Y así igualmente, cada uno de nosotros, cuando nos saquemos en nuestros tiempos de oración, tenemos pues que reconocer que somos pecadores, reconocer su santidad. Como hijos creyentes somos llamados a santidad, a libertad, a restauración también. Dios envía un serafín con fuego del altar celestial para purificar a Isaías. Así va a ser también con nosotros. Dios nos purifica, nos lava, nos limpia para estar dignamente frente a Él, en su presencia. El fuego consume la madera, el heno, la hojarasca, ¿verdad? Purifica también y aviva el corazón apagado. Que tu corazón sea avivado, ¿verdad? Que puedas sentir su presencia en este llamado de Isaías también. Es ese fuego que purifica, que lo puedas recibir. Así Salomón ofrece fuego. El fuego también descendió sobre el monte Carmelo cuando Elías derrotó, hablamos de eso en el mensaje de la mañana, a los 450 profetas de Baal. Es el fuego que hace huir a la serpiente también, ¿verdad? Que podamos nosotros recibir ese fuego, para que la serpiente huya a través de ese fuego en nosotros, ¿verdad? Y esa serpiente es Satanás. Y cuando vamos y compartimos a alguien y ponemos la mano que se ha sanado y oramos por él para que sea liberado, que así sea, porque el fuego ardiente mora en nosotros, el fuego de Dios. Ante la misericordia de Dios, nuestro corazón debe de responder también con un corazón dispuesto. Así como respondió a Isaías, heme aquí, envíame a mí. No era tiempo de estar triste para Isaías. Había muerto Isaías, su pariente, pero no era tiempo de estar triste, sino era tiempo de cumplir la comisión divina. Y hoy en día, también en este siglo XXI, en este año 2020, ¿verdad? Tenemos también que cumplir esa gran comisión. Mucha gente está muriendo. Ya van más de 96,000 personas muertas por esta pandemia y hay muchos que están muriendo sin Cristo. Así que tenemos que cumplir la comisión divina. Isaías debería de ir y profetizar y de ir a declarar la palabra de Dios. De hecho, la palabra Isaías, el nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y así cada uno de nosotros hagamos uso del significado de nuestro nombre. Cada uno de nosotros. Alabando a Dios, cumpliendo la gran comisión. Dios lo llamó a servirle como profeta y el Señor lo ministra y lo envía. Muchos de nosotros
estamos escuchando este llamado, vamos a ser receptivos a ese llamado. Yo espero que todos seamos receptivos, porque los tiempos son malos, insistimos en este asunto, en este aspecto, porque pues la tarea es ardua, la mies es mucha, los obreros pocos, y tenemos pues que ponernos en la brecha para poder ir y anunciar. Pocos están respondiendo a este llamado, pocos están involucrados en el evangelismo a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del Zoom, a través de sus actividades diarias, cotidianas, con sus compañeros de trabajo. Pocos están involucrados, pero tenemos que involucrarnos todos. Entonces, aquí el Señor pues nos habla a que seamos obedientes, nos invita a que seamos obedientes a su mandato. Él nos da pues la opción, o sea, no es pues en ese sentido, pues vas porque vas, dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. O sea, es una pregunta que está esperando respuesta de tu parte, respuesta de mi parte, respuesta de parte de la iglesia de Dios. Y bueno, pues esa es una tarea difícil, yo lo sé. A mismo Isaías le plantea, cuando él pregunta, yo dije, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo la gente se va a arrepentir? ¿Hasta cuándo la gente se va a volver? Aquí el versículo 11, y respondió a él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Así es una tarea difícil. De 10 que les compartas, quizás uno se va a convertir y estaremos felices por ese que se convirtió. Pero quizás pases 120 años como Noé predicando que venía juicio y nadie se convirtió, solamente su familia. 8 personas subieron al arca de Noé para ser salvas y todos los demás se perdieron. 120 años predicando. La tarea es difícil, sí, pero tenemos que hacerla. Muchos dicen, no, es que si Dios ya tiene predestinados a unos para salvación y a otros para perdición, ¿por qué voy a ir a predicar? Ya Dios ya ha hecho, va a hacer su voluntad, por más que yo me esfuerce. Y así que el Señor nos está llamando y nos está programando para un futuro en el cual Él va a venir. Así nos habla aquí en Isaías. Y Dios está pues haciendo este llamado. Tenemos que responder. El Señor sigue llamando. El Señor no ha terminado de llamar a sus hijos, a sus siervos. Cumplamos con nuestro deber. Isaías fue fiel a la verdad. Así siempre seamos nosotros aquí y siempre seamos ese remanente, como decíamos del mensaje de la mañana, esos 7,000 que no han doblado su rodilla ante los Baales. Y aquí también en Isaías, en el 6:3, en el 10:20 y 10:22 nos habla de ese remanente. La última mitad extiende su llamado a Judá, al reino del sur, ya no solamente al reino del norte. El mismo mensaje es para nosotros hoy, el mismo mensaje de Isaías, que ante el llamado de Dios podamos nosotros decir, heme aquí, envíame a mí. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida y que sigamos pues siendo colaboradores de Dios. Que Dios les bendiga.